Ministerio Internacional Cabot. Por lo que Él significa en nuestra vida. Gracias, Señor, por este día. Nos vas a hablar, vas a ministrar nuestro cuerpo, vas a ministrar nuestra alma. Nuestro espíritu, Señor, va a ser saturado de tu presencia. Cuando Jesús apareció en Galilea del primer siglo, muchas cosas cambiaron en los métodos tradicionales que los judíos utilizaban. Dios trajo nuevas cosas y Dios es Dios de nuevas cosas. Esta mañana vamos a predicar y Dios nos quiere llevar a una gran verdad en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes han estado pidiendo a Dios que los ayude a orar? Si hay algo difícil en la vida cristiana es orar. Nosotros podemos durar horas escuchando canciones adorando, sin ningún problema. 2-3 horas cantando, ¿verdad? Pero muy difícilmente podemos orar 10, 15, 20 minutos. La oración es tan fundamental en la vida de la iglesia que el apóstol Pablo nos dice que hay que orar sin cesar. Los evangelios sinópticos fueron escritos para distintos grupos de lectores y encontramos un evangelio que fue escrito para los griegos, que fue Lucas, y en Lucas lo que se quiere mostrar es la perfección del hombre, porque una de las cosas que buscaban los griegos era el hombre dentro de su perfección. Y Lucas muestra al Hijo de Dios, pero él no lo llama Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, para mostrar su humanidad, la humanidad de Dios en la persona de Cristo, y se detiene especialmente en los relatos que tienen que ver con los tiempos y periodos de oración que Cristo tenía. Ahora Cristo también se detiene a contar una historia maravillosa. Dice que un día había un fariseo y un publicano. Ambos estaban orando y llegaron al tiempo, y dice que este fariseo comenzó a decir: Señor, yo diezmo, yo oro. Yo no soy como este publicano. Recuerden que los publicanos es la DIAN colombiana, los que cobraban impuestos, pero cobraban mucho más allá de lo que tenían que cobrar, así que nadie los quería. Eran algo impuro y eran totalmente injustos, ¿cierto? Al ser parte del pueblo y cobrar al mismo pueblo, ellos lo consideraban traidores, porque recordemos que Judea estaba en manos de Roma, que era el imperio dominante. En ese sentido, ser publicano era lo peor en ese momento. Y este fariseo empieza a decir y a sacar toda su integridad, su santidad en esta oración. Y este publicano comienza a confesar su pecado delante de Dios. Y el Señor en esa historia nos dice que fue escuchada la oración del publicano, mas no la oración del fariseo. A veces uno en la oración va ascendiendo en niveles. Así también podemos convertir la oración en un hábito y no en un encuentro con Dios. La gente escribe mucho sobre cuántas veces debemos orar. Algunos dicen que hay que orar 3 veces al día. Otros dicen que hay que orar a las 3. En fin, nos hemos puesto muchas reglas en nuestra relación con Dios. En un momento la iglesia aprendió un debate de que debíamos orar en la madrugada. Y recuerdo que siendo un niño los predicadores decían que de madrugada había que orar porque era el momento en que Dios estaba desocupado, porque todo el mundo estaba durmiendo. Todos creíamos que si orábamos a las 5, a las 4 de la mañana, entre más temprano fuera, el teléfono del cielo estaba más desocupado. Cuando yo fui creciendo, me di cuenta que mientras en el lado de América estamos en la noche, en Europa es de día. Entonces Dios está ocupado del otro lado. Aquí dicen que por allá casi no lo busquen, entonces todavía sigue desocupado el teléfono. Bien, nos hemos inventado muchas cosas respecto a la oración. Y hay gente que dice que ora mucho, pero sus frutos no son de un hombre de oración,
ni de una mujer de oración. Ya saben ustedes que los mensajes los estamos montando en YouTube, así que pueden escuchar la prédica del domingo en YouTube. No lo estamos diciendo, no vayan a dejar de venir porque entonces ¿cómo los grabamos? Bien, esta chica dice, yo oro 9 horas. Wow, cuando tú te pones a pensar 9 horas, si por ejemplo lo sumamos así, ella tendría que orar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No hace más nada, o sea, orar 9 horas. Hay momentos en los cuales uno se levanta y no te provoca orar. Uno da vueltas en su devoción y no le provoca orar. Vamos a hacernos la misma pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Enséñanos a orar. Un judío sabía orar porque un judío oraba 3 veces al día. Entonces, ¿cómo le van a preguntar a ellos al Señor, enséñanos a orar, si ellos sabían orar? El Señor no les enseñó una fórmula, sino un procedimiento, no un rezo, sino un procedimiento de cómo una oración es escuchada, cómo nosotros debemos evocar nuestra relación con Dios. San Lucas capítulo 11, gloria a Dios esta mañana. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Versículo 1, Lucas 11:1. La oración para la iglesia muchas veces es como esos platos que están metidos allí en una vitrina y cuando alguien viene es el día que se usa. Cuando uno llega a la casa y encuentra que la mamá sacó los platos de esa vitrina, nos dijo, tenemos invitado. Así tenemos la oración. Sabemos que es bonita, pero no la usamos. Lucas capítulo 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo estoy seguro que este discípulo tenía una vena periodística y el Señor estaba orando de lejos y el hombre se acercó y escuchó la oración y hubo algo que ministró tanto la vida de este hombre que dijo, nosotros no oramos así. Nuestra comunión con Dios no es así. Entonces él le pide al Señor que lo enseñe a orar. Y le dice, Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. En las culturas no judías, los dioses no eran considerados padres, sino seres castigadores, seres hechos por los mismos hombres, pero que representaban era castigo, jueces de la vida humana, dioses hechos de las mismas manos de los hombres. Pero fíjense ustedes que Jesús está diciendo que ese Dios al cual nosotros creemos, nuestra relación no es lejana, sino es una relación paterna. Es decir, Él empieza a mostrar a Dios en una instancia distinta. En el Antiguo Testamento ya Dios se había mostrado como el Padre de Israel. Dios, por ejemplo, le dijo a Faraón que Israel le sería por hijo, pero también se lo dijo a David cuando le dijo que su relación con Salomón sería como un padre hacia su hijo. Yo seré para él padre y él me será a mí hijo. Dios declara cuidado como un padre sobre todos aquellos que confían en él como su Dios. Entonces mi relación con Dios es una relación entre un hijo y un padre. Podríamos decir que una de las razones por las cuales las relaciones entre la figura paterna y los hijos ha sido tan distorsionada en nuestra sociedad. Porque muchas veces los padres paternos, masculinos, no lo vamos a pluralizar, son mucho más distantes de sus hijos. Y uno a veces ve al papá como el cajero electrónico. La mamá le dice, pero pídele a tu papá. Y entonces uno siempre le dice, mami, necesito tanto. Y la mamá es la que le dice al papá. Es una relación que muy frías, distantes. No nos vamos a detener tal vez en mirar esa relación
pero vamos a detenernos con tu intimidad con Dios. Cuando tú miras a Dios, Él es un Dios de contrastes, entiéndame esto. Dios dice que Él es el Cordero, pero también dice que Él es el león de la tribu de Judá. Que Él es Dios de cerca y Dios de lejos. El Señor es un Dios ¿de qué? De contrastes. Ese mismo Dios que nos juzga y que es Dios, puede tener una relación de intimidad con nosotros. En cierto momento, un misionero estaba en la India y alguien se le acercó y le dijo, ¿cómo es la relación con Dios? Y este misionero le dijo, la relación con Dios es como una relación de padre e hijo. El hindú le dijo, si eso es así, si Dios es como mi papá, mejor no, porque había una grave brecha de relaciones entre hijos y padres. Ahora bien, fíjense ustedes que Jesús dice que está donde en los cielos. Es ese Dios de contrastes. Un Dios Padre que está muy cerca, pero que geográficamente está donde en los cielos. Los cielos nos está denotando, esa expresión denota la majestad y la grandeza de Dios. Es decir, nosotros estamos recordando que en medio de esa relación con Dios tiene que haber una relación de reverencia hacia Dios. Y podemos interpretar muy mal esa relación de reverencia con Dios. Nosotros solemos orar y hacemos todo un ritual y vemos a Dios como con un látigo, un Dios muy distante. Pero dentro de todo esto dice, santificado sea que tu nombre. La santificación tiene que ver con algo que Dios es 3 veces. La Biblia no dice que Dios es 3 veces amor. La Biblia dice que Dios es 3 veces ¿qué? Dios es 3 veces ¿qué? Santo. La santidad de Dios puede acercarnos a su presencia o puede alejarnos de su presencia. Pero nuestra comunión con Dios depende también de nuestro grado de santidad con Dios. Por eso cuando pecamos, lo primero que Satanás nos va a decir es, no ores porque tú has pecado. Por eso Jesús dice, santificado sea que tu nombre. Bendito sea Dios esta mañana. Pero hay algo mucho más poderoso que es tal vez donde nos vamos a detener mucho más. Hay un punto seguido y dice, venga tu reino. Esa sola expresión, venga a tu reino, encierra muchas cosas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa el reino de los cielos? Escúcheme esta mañana que vamos a colocar algunas posiciones bíblicas en la mesa. No quiero entrar a cuestionar, no quiero señalar ningún grupo de personas que hacen la obra de Dios, pero que equivocadamente están malinterpretando el reino de Dios. Primero vamos a ir con algunas teorías o pensamientos. Algunos dicen que la iglesia de hoy está viviendo dentro del reino de Dios y que al vivir en ese reino de Dios usted no puede tener escasez, no puede tener pobreza. Y he llegado a escuchar a uno de estos predicadores decir que Cristo no va a venir hasta que usted no tenga su casa ni su carro, porque usted es un hijo que vive dentro del reino de los cielos. En esa mala interpretación hay una serie de líderes espirituales que asumen ya su posición de reinado y se creen reyes dentro de la comunidad cristiana y creen que hay que darles pleitesía, no saludan a nadie, no hablan con nadie, coinciden que sus posiciones económicas deben ser las más altas porque ellos son reyes y sacerdotes. Eso no es mentira, pero ¿se acuerdan ustedes cuando una vez les predicamos acerca de qué es el hombre? Hablamos de que el hombre era un rey y un sacerdote destronado y que en su momento Dios lo colocaría en su reino, pero que todavía falta mucho tiempo. Bajo esa línea de pensamiento hay un grupo de personas que dice que la iglesia de Cristo debe mirar hacia el Edén. Recordemos que el jardín del Edén fue dentro de la etapa primitiva
de la vida humana. La iglesia no puede mirar hacia el Edén porque en primera instancia el Señor colocó un guardián para que el hombre no regresara al Edén. 2, el Señor no promete el Edén como la promesa venidera, sino que promete una nueva ciudadanía celestial y dice que nosotros viviremos en la nueva Jerusalén. Y el Señor también dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, esta serie de teorías acerca del reino de los cielos son un tanto equivocadas a la verdad bíblica. En un momento un predicador quería invitarme a otra nación a predicar y le habían hablado de que me llevara, y este hombre cuando se entrevistó me preguntó: ¿tú manejas el mensaje del reino? Yo lo que le dije fue: bueno, el único mensaje del reino que conozco lo predico. Yo sabía que él me estaba hablando del espíritu de pedigüeños que tienen los predicadores hoy. Si el Señor hubiese querido que yo montara una compraventa, entonces no hubiese montado sino la compraventa Cabot. Traiga su anillo, traiga su reloj y traiga una semilla de pacto aquí. El Señor solo enseña a traer primicias, diezmos y ofrendas, no más, ¿cierto? Ya lo demás no es. Entonces, este señor, cuando yo le expuse mi pensamiento, desistió de invitarme porque ellos lo que buscaban era hacer una serie de movimientos que en un momento más adelante estaremos hablando. No nos desviemos del propósito. Ahora bien, hagamos entonces un pensamiento importante. La idea es que ustedes tengan muchas bases doctrinales. ¿Cuánto les gusta esto esta mañana? En el Antiguo Testamento, que es la historia para nosotros, Hebreos dice que todas estas cosas, ¿verdad?, fue el pacto viejo y que se hizo uno nuevo. Pero Pablo nos enseña que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendiéramos de ellas. Pero en el Antiguo Testamento hay unas profecías que teológicamente las hemos denominado profecías de doble proyección, porque tienen una revelación en ese momento histórico y en un momento futuro. En el Antiguo Testamento, libros como el de Isaías son un tanto mesiánicos, hablan de la venida del Mesías, tanto de la primera venida como de la segunda venida de Cristo. Y el Antiguo Testamento, los profetas hablaron muchas veces del reino futuro de Dios, un reino mesiánico, universal. Los judíos entonces creían que Dios establecería un reino material y que reinaría sobre las naciones. Eso sí es cierto. Y eso lo van a ver cumplido en la segunda venida de Cristo. Resulta que en los días de Cristo, cuando Cristo aparece, los judíos estaban esperando ese reino que venía del cielo y que se iba a imponer sobre los romanos. Es decir, ellos esperaban un Dios que los iba a libertar del yugo romano. Queremos decir con esto que ellos esperaban un reino material. ¿Qué es lo que estos predicadores están enseñando? Materialismo. Pero la noción del reino de Dios, cuando Cristo aparece, que se encuentra en los discursos de Jesús, no se refiere a la idea que tenían los judíos en ese momento. La persona de Jesús en sí sola constituye un reino ya. El reino de Dios entre las personas. Todo reino necesita un rey, ¿verdad? Un dominio, unos súbditos. No es un reino político, no es un reino territorial. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Dios te va a bendecir. Dios va a suplir en medio de tu escasez. Dios te va a multiplicar. Pero va a haber momentos donde Dios va a mover tu economía a fin de que no te acomodes en un reino que no es tuyo. El reino de los cielos no solo es un reino moral y espiritual. Donde quiera que haya hombres que hagan la voluntad de Dios, allí va a estar el reino de Dios.
La Biblia dice que para entrar al reino de Dios hay que ser como un niño. Y empieza a condicionar esa entrada al reino de los cielos. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros ya entramos en el reino de los cielos o estamos esperando el reino de los cielos? ¿Cuál es la oración del Padre nuestro? Venga tu reino. El reino de los cielos, que es un reino de justicia, de paz, gozo, verdad, tiene que vivir en la vida de una persona. Por eso, cuando tú oras, lo que estás trayendo a tu vida es el reino de los cielos. Y cuando tú traes el reino de los cielos a tu vida, tú no puedes ser igual. El reino de los cielos te tiene que mudar. Por eso la gente dice, fulano va a la iglesia, pero yo lo veo igual. No cambia, no hay movimiento en él. Conoce la palabra, ora 9 horas, 3 horas, 3 veces al día, pero no cambia. Entonces, a su vida no está viniendo el reino de los cielos. Tu oración es una oración como la de ese fariseo, una oración sin fuerza, una oración sin integridad, una oración, mi amigo, que no está siendo escuchada en el reino de los cielos. Porque si tú no puedes traer el reino de los cielos a tu vida, tu oración no está siendo eficaz. Diga conmigo, Dios me está hablando esta mañana. Aleluya. Luego dice, están allí conmigo en Lucas, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces entendemos que el reino de los cielos no solo trasciende a lo celestial, sino a lo terrenal. Hágase tu voluntad. Cuando usted ora, usted lo que está buscando es el reino de los cielos. Es necesario aprender cuál es la voluntad de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo 12, 50. Tengan por favor sus Biblias abiertas esta mañana. Mateo 12, 50. El hacer la voluntad de Dios puede significar muchas cosas. Y era lo que testificábamos al comienzo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tu vida va en un solo carril. Y ese carril es estar en el centro de su voluntad. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y hermana y madre. Tú no puedes tener una relación con Dios si no haces la voluntad de Dios. Qué poderoso es entender que la oración va más allá de un rezo y de unas simples palabras. Jesús primero denota a Dios como Padre, luego su majestad, luego su santidad, cuarto, su reino y quinto, su voluntad. Eso es lo que debe tener, por lo menos hasta ahora, una oración. Si en tu oración no estás encontrando la voluntad de Dios, debes revisarte. Diga conmigo, Dios está aquí esta mañana. ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios? Cuando tú no hablas con tu papá no te va a decir, no vayas, no hagas esto, muévete. Volvemos a Lucas, capítulo 11, versículo 3. Esto tal vez los va a emocionar mucho más. Dice ahora, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ya el Señor habló de todo lo que tiene que ver con la necesidad espiritual. Ahora está hablando con la necesidad ¿qué? Material. Durante 40 años, Israel tenía que pedir el pan diario, que era el maná, y quien guardaba el maná para el día siguiente le amanecía podrido, dañado. O sea que el pan era justo para ese día. Solo el sexto día podían guardarlo porque el séptimo no podían moverse porque era el día de reposo. El pan diario, dánoslos hoy. Cuando tú traes el reino de Dios y la voluntad de Dios, Dios hará que el pan descienda del cielo. Porque si Dios está trayendo tu pan espiritual,
Dios va a saciar tu vientre. Amén. Porque Él le da pan al hambriento. Cuando nosotros oramos, ponemos el pan nuestro de primero. El pan nuestro es lo que nos conduce a orar. Cuando tenemos una necesidad económica, cuando tenemos una aflicción, oramos es por esa aflicción. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados. Esto que viene es tremendo. Ya Dios deja lo material y ahora Dios va a entrar en las relaciones humanas. ¿Cómo se extiende el reino de los cielos? A través de las relaciones. Si usted vive en un lugar con otro grupo de personas y ni se habla, se levanta uno y le pone una cara al otro, ¿cómo va a ser la relación en esa convivencia? Ahí no hay convivencia. Ahí lo que hay es una vida que hay que soportarse entre unos y otros porque son perros y gatos viviendo juntos. Lo que viene es más poderoso. Tu comunión con Dios depende de tu comunión con tu hermano y tu prójimo. Porque cuando el Señor está diciendo, Padre nuestro, no está diciéndolo en singular, sino en plural. Y cuando Dios habla en plural está incluyendo a nuestro alrededor todas las personas que son nuestro prójimo. Y a veces somos como David, que honramos a los que están afuera, que tratamos bien a los que están afuera, a los que nos hacen daño, y a los que están adentro, que darán la vida por nosotros. No. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero que vayan conmigo a Mateo, que está allá al ladito, en el capítulo 6, 12. Mateo 6, 12. Dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, indudablemente está hablando que la vida cristiana, cuando nosotros pecamos, lo que tenemos es una deuda con Dios. El pecado es deberle a Dios. Nuestra condición se ilustra en una parábola que el Señor está diciendo, Mateo capítulo 18, Mateo 18, 23. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Las relaciones humanas no dependen de una sola persona, sino de dos. Escuchen esto que les voy a enseñar esta mañana. Nosotros debemos poner a paz nuestro corazón cuando las situaciones dependen de nosotros. Por ejemplo, si en un momento dado yo hablé mal de alguien y por esa razón esa persona se convirtió en mi enemigo, yo debo ponerme a cuentas con esa persona, porque quien la ofendió fui yo. Voy a poner otro ejemplo más drástico. Si usted, su esposo, comete adulterio con una señora, ¿cómo va usted a pedirle perdón a esa señora que se metió en su matrimonio? Usted no puede ir a pedir perdón a esa señora, porque usted no la ofendió, ella la ofendió a usted. Pero usted debe sanear y sanar su corazón frente al odio y resentimiento que le despierta lo que esa persona hizo. Hay circunstancias donde la palabra dice que cuando alguien te da en una mejilla, coloques la otra. Pero cuando ya tú has colocado las dos mejillas, ya no tienes más mejillas, así que no cojas por ese mismo camino, sino que tendrás que cambiar de camino. Porque tenemos unas ideas raras acerca del perdón. Cuando tú necesitas perdonar un área en tu vida, Dios va a traer eso delante de ti y hará que ese proceso se dé. Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús habló de ¿qué? De deudores, ¿verdad? Cuando uno habla de cuentas, se está hablando, por supuesto, que hubo un movimiento financiero allí. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. Escucha esto, que el Señor anoche antes de acostarme me dio algo sobre esto. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó ¿qué? O sea, le perdonó los pecados.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Un consiervo es alguien que está en la misma posición que yo, que tiene la misma autoridad que yo. ¿Y qué más sigue diciendo? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Vamos a devolvernos un momento nuevamente en el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le había 100 denarios. Que le debía 100 denarios. ¿Cuál es el 10% de 10,000 denarios? 100 denarios. Dios le perdonó el 100% de su deuda. Y él lo que tenía que perdonar no era lo que a él le correspondía, sino lo que Dios le correspondía. Porque el diezmo es el 10%. O sea, él ni siquiera iba a perdonar algo de él, sino algo que le pertenecía a Dios. Porque el perdón es un acto sobrenatural. ¡Aleluya! ¿Me estoy haciendo entender a lo que los estoy llevando? Entonces fíjense ustedes. Entonces llamándole, versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando tú dices: Señor, perdona mis pecados, es que nosotros desde el día que nacimos hemos vivido pecando y Dios ha vivido perdonándonos. Si hoy dijéramos: traigan un escribiente y vamos a redactar los pecados de cada uno, el rollo se llevaría más allá de la 43. Uno dice: es que yo no voy a perdonar a esa persona porque me hizo mucho daño. Pero el perdón es un acto divino, no es algo forzado. Porque tú puedes decir: sí, lo perdoné, pero tal vez no lo has hecho de corazón. Hay un libro que se llama Los límites del perdón. Y fue escrito por un judío que vivió durante la época del Holocausto. Y él hace la pregunta acerca del perdón por la siguiente situación que le tocó vivir. Él era un barrendero, era un esqueleto, un cadáver caminando. Y era el que barría un hospital nazi. En un momento, este judío lo llamaron y le dijeron que fuera a una de las habitaciones. Allí estaba un coronel nazi muriendo. Y el coronel nazi le pidió a este judío que lo perdonara, que él no podía morir en paz si no escuchaba el perdón de un judío. Por supuesto, este judío había visto a este coronel nazi colocar una bomba en una casa de 2 pisos, repleta de más de 40 niños, que salieron sus huesos en pedazos. Este era un hombre que tenía razones para odiar. Este era un hombre que tenía razones para no perdonar. Aquel judío no pronunció una palabra y este coronel murió. Cuando la guerra terminó, él comenzó a escribirse con uno de los últimos Reich que quedaron. El Reich, ahora no recuerdo su nombre, fue uno de los que permitió ubicar a los nazis que habían venido a América Latina, Argentina, Bolivia, Paraguay, exacto, especialmente Argentina. Y los ubicaron a este hombre por haber colaborado con la justicia, le condonaron parte de su condena. Y un día le dijo a este hombre, al judío, se estaban escribiendo, que si podían encontrarse en un café en Viena. Cuando salió de la prisión, se encontraron en aquel café en Viena. Y aquel Reich le preguntó a este judío: ¿puedes tú perdonarme? Y el judío no respondió palabra. Y el Reich escribió en este libro Los límites del perdón. Con su mirada pude entender que me había perdonado.
Este judío entonces hizo la misma pregunta a doctores, a abogados, a judíos, a sacerdotes, a rabinos, si debían perdonar lo que había hecho. Simón se llamaba este judío, un hombre que tenía razones para odiar, porque el perdón no son palabras, son actos, porque tus actos son los que te definen. Entonces, nuestra relación con Dios está relacionada con nuestra comunión con los demás. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dios está aquí esta mañana. Estamos predicando sobre la oración. Es increíble todo lo que tiene una oración. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Usted lo va a leer conmigo, porque la palabra de Dios es innegociable. Si decimos que tenemos comunión con Él, refiriéndose a Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no puede habitar en ti, es decir, el reino de Dios no puede venir a ti si tú no vives en la luz del Señor, en comunión con tus hermanos. El mismo Juan dice que cómo puedes decir tú que amas a Dios, que no lo ves, si no amas a tu hermano, que lo ves. En ciertos lugares, yo no sé si esto es infundado por líderes, pero hay iglesias, congregaciones, donde tú tal vez fuiste miembro y cuando en un momento dado decides salir, los que un día fueron tus hermanos en la fe, te ven por la calle y no te saludan. Hay pastores que los cuales tú les colaboraste un día, te ven por la calle y no te saludan, porque ya tú no eres hermano de su comunidad. Yo me pregunto, ¿cómo esta gente podrá orar? ¿Cómo esta gente podrá tener comunión con Dios si no tienen comunión con sus hermanos en la fe? Es decir, ¿cómo vamos a estar todos juntos en el cielo si tú no me quieres ver ahora en esta tierra? ¿Cómo vamos a estar en el cielo? La relación con tu prójimo es importante. El buen trato entre unos y otros es importante para Dios, porque eso equivale a nuestra comunión con Dios. Si usted va a ir a orar, a buscar la presencia de Dios y no está a cuentas con sus hermanos, su oración no puede ser oída en los cielos. Porque Dios no puede perdonar tu pecado cuando tú no puedes perdonar los errores de los demás. Porque Dios no puede tener misericordia de ti cuando tú no has sido misericordioso. Yo seré misericordioso con el misericordioso. ¿Cómo queremos el favor de Dios si nosotros no podemos darle el favor a los demás? La oración que la tradición ha llamado la oración del Padre Nuestro no es más que un ejemplo de cómo vivir una vida de oración. Por eso les decía al comienzo, si hay algo difícil de hacer en la vida cristiana es orar. ¿Por qué te cuesta orar? Porque no tenemos comunión muchas veces con los demás. Vamos nuevamente a volver al libro de Lucas, capítulo 11. Luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Santiago nos enseña que Dios no puede ser tentado y que Dios no tienta a nadie. Los judíos creían que todo en la vida provenía de Dios, tanto lo bueno como lo malo, y Santiago les hace esta aclaración: Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Ahora entendemos que la traducción de tentación equivale a prueba, pero Dios, aunque no es directamente el que nos prueba, sino es Satanás, Dios utiliza a Satanás como ese medio de que nos pruebe. Recordemos que Dios le dio permiso a Satanás para que probara a Job. Entonces Él está diciendo, no nos metas en tentación. Nuestro destino está en las manos de Dios, y cuando Él habla de ese tipo de pruebas, de que el Señor nos libre de las pruebas, es cuando tú verdaderamente puedes desarrollar una comunión con Dios. Ciertas cosas en tu vida van siendo arregladas en el proceso de comunión y no necesitas ser probado en esas áreas de tu vida. Pero evidentemente Jesús era un hombre de oración, pero hubo una prueba inevitable de la cual Él no pudo saltar en su vida porque era su propósito y era morir en la cruz del Calvario.
Pero quiero desarrollar esa idea de la tentación. Hebreo nos dice que el Señor fue tentado en todo, pero que Él no cedió a la tentación. La razón por la cual cedemos a las tentaciones es por la falta de comunión con Dios. Por eso Él está diciendo, líbranos de todo mal. La oración nos sirve como una reflexión para adecuar nuestra vida a la voluntad de Dios. No siempre pedimos como conviene. ¿Cuándo debemos orar? La Biblia dice, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero Jesús también dijo que cuando tú ores, no puedes orar sino en el nombre de Jesús. Amén. Es el poder del nombre. Cuando Judas dice que Satanás estaba peleando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, no le reprendió, ¿sí? Le reprendió y le dijo, te reprendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor está diciendo que todo lo que nosotros oremos, lo pidamos en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué nosotros pedimos en el nombre de Jesús? Porque es el mediador entre Dios y los hombres. Porque Cristo es el que nos hace aceptos delante de la presencia de Dios. Porque nuestra vida pecaminosa, llena de pecados, no puede llegar directamente ante la presencia de Dios si primero Cristo no nos santifica con su sangre. Amén. ¿Cuántos de ahora en adelante van a hacer una oración poderosa? Y Jesús termina con una historia allí en Lucas capítulo 11. En el versículo 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En lo que Jesús se estaba refiriendo era que en las casas de aquella época había un solo cuarto, había una pequeña cama, los niños dormían sobre el cuarto, eran casas muy oscuras. Entonces el tener que levantarse a que alguien te estuviera tocando la puerta era un problema. Primero iba a despertar los niños, esos niños al despertarlos iban a llorar, tenías que buscar luz, buscar el pan, oye, ves a molestar a otro lado. Era un problema. Pero dice que no por la amistad, sino por la persistencia, porque le fue importuno. Hay que importunar el reino de los cielos. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú oras ante tu Padre, Él va a ser importunado y el reino de los cielos va a venir a tu respuesta. Amén. Cuando tú te levantas esta mañana, vamos a ponernos en pie en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de oración, porque Dios abre las puertas a los hombres y a las mujeres de oración. Nosotros no podemos manipular las puertas, porque dice la Biblia que el Señor es el que abre y cierra la puerta. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hoy levantamos un clamor, vamos. Levante su clamor, porque una oración lo puede cambiar todo.